Mi marido me dijo, tu embarazo me da asco, deja de hablar de eso. Su reacción cuando me tomé su palabra literalmente no tuvo precio. Habíamos estado intentando tener un bebé durante años, así que cuando finalmente quedé embarazada, pensé que Tom estaría tan emocionado como yo, pero nunca parecía interesado en nombres de bebés o planes para el cuarto, y cuando llegó fuerte la náusea matutina y mencioné sentirme nauseada en el desayuno, golpeó su taza de café. Deja de hablar de cosas asquerosas mientras estoy comiendo, gritó. Estoy tan harto de escuchar sobre tus estúpidos síntomas de embarazo. Te has vuelto aburrida y asquerosa, y solo hablas de estar embarazada. Simplemente deja de hablar de eso completamente. Lo miré en shock. 8 años de matrimonio y 3 años de tratamientos de fertilidad, y esta fue su respuesta al bebé que supuestamente queríamos juntos. Dejé mis galletas y dije, vale, no mencionaré el embarazo otra vez. Tom se veía aliviado y volvió a su teléfono. Cuando empecé a quedarme en casa de mis padres la mayoría de las noches por las aversiones a olores, Tom inicialmente disfrutó la paz, pero después de una semana empezó a escribir, ¿cuándo vienes a casa? Cuando solo dije, pronto, sus mensajes se volvieron frenéticos. ¿Pasa algo malo? Háblame. Pero no lo hice. Me pidió específicamente que no lo hiciera. Los vecinos se dieron cuenta y empezaron a preguntarle a Tom si estábamos separados. Tenía que seguir explicando que solo estaba visitando familia, pero nadie le creía. Y pronto, todos en nuestra calle estaban susurrando sobre Tom, echando a su esposa embarazada. Para la tercera semana, Tom apareció en la puerta de mis padres. Solo dime qué está pasando, suplicaba a través de la puerta. Necesito saber. Mi papá le decía que estaba descansando y no podía hablar de eso. Mi hermana me hizo un baby shower en el club durante el torneo de golf de la empresa de Tom. La esposa del jefe de Tom estaba en el baby shower y preguntó dónde estaba Tom, y cuando mi hermana explicó que me dijo que dejara de hablar del embarazo, se lo dijo inmediatamente a su marido. El jefe de Tom lo confrontó en el 9º hoyo sobre qué tipo de hombre le dice a su esposa embarazada que es asquerosa. Tom tuvo que terminar 18 hoyos, mientras todos lo miraban con desprecio. Los regalos del baby shower incluían un cochecito de la propia madre de Tom que se enteró de la fiesta por mi mamá en lugar de su hijo. Tom me había estado llamando diariamente para entonces, dejando mensajes de voz. Por favor, solo dame actualizaciones. Lo siento. Vale, no lo dije así. Cuéntame de las citas, el bebé, cualquier cosa. Su madre confrontó a Tom en la cena dominical, llorando sobre cómo había fallado como madre. Sus tías y tíos le dijeron lo decepcionados que estaban, y su abuela realmente lo sacó de su testamento ese día. Cuando entré en trabajo de parto prematuro a las 34 semanas, pasé 3 días en el hospital en reposo. Mi papá llamó a la oficina de Tom para avisar, y la secretaria de Tom se horrorizó de que él no lo hubiera mencionado. Tom irrumpió en mi habitación del hospital temblando. ¿Por qué no me llamaste? Esto es serio. Simplemente lo miré y no dije nada sobre el embarazo. Me agarró la mano, lágrimas en los ojos. Por favor, te lo suplico, háblame de nuestro bebé. Me di vuelta. Recursos Humanos lo llamó para preguntar si necesitaba tiempo libre por la emergencia médica de su esposa, de la que todos, excepto él, parecían saber. El trabajo de parto prematuro significaba reposo absoluto, que Tom descubrió solo cuando llegó a casa y encontró una cama de hospital en nuestra sala. Se quedó congelado en la puerta. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿El bebé está bien? Cuando solo asentí sin explicar, golpeó la pared. Cuéntame del embarazo. Retiro lo que dije. Vale. Los repartidores habían contado a todos nuestros vecinos sobre la pobre mujer embarazada, cuyo marido nunca estaba en casa, y la gente empezó a dejar notas desagradables en su coche. Mi mamá publicó actualizaciones en Facebook que se volvieron virales en nuestra comunidad porque escribió sobre ser el único sistema de apoyo para mi hija, ya que su marido encuentra el embarazo asqueroso. Tom creó múltiples cuentas falsas tratando de comentar, esa no es toda la historia, no me quiere hablar, me disculpé. Su padrino de nuestra boda escribió públicamente que se arrepentía de haber apoyado a tal basura. Su hermano se convirtió en el padrino y asistió a todas las citas conmigo. Tom nos siguió a una cita, parado en el estacionamiento con flores, pero pasé junto a él en silencio. Cuando se me rompió la fuente a las 2 de la madrugada a las 37 semanas, salí silenciosamente con mi mamá. Tom se despertó a su hora normal, fue al trabajo y pasó el día en reuniones. Solo se enteró de que había dado a luz cuando nuestro timbre le envió una notificación de mi hermana llegando con globos que decían, es niña. Me llamó frenéticamente y contesté en altavoz rodeada de enfermeras. ¿Por qué no me dijiste que estabas de parto? Gritó y respondí calmadamente. Dijiste, deja de hablar del embarazo. Así que lo hice. Todas las enfermeras jadearon y una realmente dijo, Dios mío, qué monstruo. Tom corrió al hospital, pero tuvo que pasar junto al personal médico que había escuchado lo que dijo, todos mirándolo con asco. Cuando irrumpió en mi habitación, estaba calculador, no enojado. Sacó su teléfono y me mostró una grabación. Qué bueno que te tengo grabada diciendo que deliberadamente me mantuviste alejado del nacimiento de mi hijo, dijo. Mi abogado dice que eso es alienación parental. Lo miré horrorizada mientras sonreía por primera vez en meses. Ahora, dijo, hablemos de custodia. Miré hacia abajo a Luna, el bebé por el que oré y sufrí 3 años para tener.
y me di cuenta de que podría perderla ante el hombre que ni siquiera podía soportar escuchar que existía. Todo mi cuerpo se congeló, mirando su rostro sonriente mientras mi mamá tomó a Luna de mis brazos y se alejó hacia la esquina de la habitación. Las enfermeras, que estaban revisando mis signos vitales, se congelaron, y una de ellas alcanzó el botón de llamada, mientras otra se posicionó entre Tom y la cama. El abogado de Tom entró detrás de él cargando un maletín de cuero y sacó una pila gruesa de papeles que puso en mi mesita de noche. Me dijo que eran papeles de custodia de emergencia y que tenía 7 días para responder antes de la audiencia, donde probarían que deliberadamente mantuve a Tom alejado de sus derechos parentales. Mis manos temblaron mientras miraba los papeles que afirmaban que había puesto en peligro a Luna al no decirle a su padre sobre el nacimiento. Tom se quedó ahí grabando todo en su teléfono, mientras su abogado explicaba cómo mi admisión probaba alienación parental y que ningún juez me dejaría mantener custodia primaria después de lo que había hecho. Mi hermana agarró su teléfono y empezó a desplazarse por sus contactos mientras hablaba rápido con alguien sobre necesitar un abogado de familia de emergencia inmediatamente. Mi mamá todavía sostenía a Luna fuertemente y se negó a moverse cuando Tom dio un paso hacia ellas, diciendo que quería cargar a su hija. La enfermera que había presionado el botón de llamada le dijo a Tom que tenía que irse porque el horario de visitas había terminado y aún me estaba recuperando del parto. El abogado de Tom dijo que tenían todo el derecho de estar ahí, pero 2 guardias de seguridad aparecieron y les dijeron a ambos que se fueran inmediatamente o llamarían a la policía. Tom me señaló y dijo que esto no había terminado y que me vería en la corte antes de irse con su abogado siguiéndolo. Mi hermana colgó el teléfono y dijo que una amiga de la universidad conocía a una increíble abogada de familia llamada doctora Herrera que podía encontrarnos mañana en casa de mis padres. Esa noche, después de que el hospital me diera de alta, me senté en la sala de mis padres sosteniendo a Luna, mientras doctora Herrera extendió la grabación de Tom y los papeles de custodia por la mesa de centro. Escuchó la grabación 3 veces y luego me miró con una pequeña sonrisa, diciendo, el contexto lo era todo en el tribunal de familia. Explicó que una declaración grabada no superaría meses de comportamiento documentado que mostraba por qué permanecía en silencio sobre el embarazo. Doctora Herrera sacó un bloc legal amarillo y empezó a escribir todo lo que necesitaríamos para nuestra defensa, comenzando con cada mensaje que Tom me envió durante el embarazo. Quería copias de sus mensajes de voz, suplicándome que hablara del bebé después de decirme que parara. Capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de mi mamá sobre ser mi único apoyo y declaraciones de todos los que presenciaron los comentarios originales de Tom. Mi hermana ya había empezado una carpeta en su laptop con capturas de pantalla de las cuentas falsas de Tom, comentando en publicaciones de redes sociales y sus mensajes frenéticos preguntando cuándo volvería a casa. Doctora Herrera pasó 3 horas documentando cada detalle de los últimos meses, incluyendo el baby shower del club que Tom se perdió y su madre dándome el cochecito. Tomó notas sobre el jefe de Tom, confrontándolo en el golf y su abuela sacándolo del testamento después de esa cena dominical. 2 días después, doctora Herrera llamó para advertirme que Tom había presentado una moción alegando que tenía depresión posparto y no estaba mentalmente apta para cuidar a Luna. Dijo que iba a jugar sucio y necesitábamos estar listos para cualquier cosa, incluyendo acusaciones falsas y hechos tergiversados. Mi papá llegó a casa del trabajo esa semana furioso porque se había encontrado con un compañero de trabajo de Tom en la ferretería que preguntó si era cierto que había secuestrado al bebé. Tom había estado diciéndole a todos en su oficina que no le permitía ver a su hija y que la había robado del hospital sin decírselo. Las mentiras se estaban extendiendo por toda su empresa y personas que no conocían la historia real estaban empezando a sentir pena por él. Doctora Herrera presentó nuestra respuesta con el tribunal el lunes siguiente, incluyendo declaraciones juradas de 3 enfermeras que presenciaron el comportamiento de Tom en la habitación del hospital. También citó las grabaciones del timbre de nuestra casa, mostrando que Tom rara vez llegaba a casa durante todo mi embarazo, excepto para tomar ropa o comida. Las grabaciones mostraban que salía temprano cada mañana y regresaba después de medianoche, la mayoría de las noches, mientras yo estaba en reposo absoluto sola. Incluimos la factura de la empresa de entrega, mostrando que habían instalado la cama de hospital mientras Tom estaba en el trabajo y ni siquiera sabía de eso. Ese jueves, mi teléfono sonó y la madre de Tom estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla al principio. Siguió diciendo que no tenía idea de lo que Tom realmente me había dicho sobre el embarazo siendo asqueroso y aburrido. Le había creído cuando dijo que estaba siendo hormonal y dramática, pero ahora sabía la verdad después de hablar con mi mamá. Se ofreció a testificar a mi favor sobre el comportamiento de Tom y dijo que ya había escrito una declaración sobre el baby shower y cómo Tom nunca le dijo nada. Doctora Herrera se quedó impactada cuando se lo dije porque tener a la propia madre de Tom de nuestro lado sería enorme para el caso de custodia. 2 semanas después del nacimiento de Luna, fuimos a su chequeo y la pediatra notó lo cansada y estresada que me veía. Preguntó qué estaba pasando y expliqué sobre la batalla de custodia y las amenazas de Tom de quitarme a Luna. La doctora examinó a Luna minuciosamente y luego se sentó en su computadora, escribiendo durante 10 minutos seguidos. Imprimió una carta detallada declarando que Luna estaba prosperando bajo mi cuidado, ganando peso perfectamente y no mostrando signos de negligencia o daño.
Me dio copias para mi abogada y dijo que testificaría si era necesario sobre la salud perfecta de Luna bajo mi cuidado. Esa noche, estaba amamantando a Luna cuando mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones de Facebook. Tom había publicado en 3 grupos diferentes de derechos de padres sobre cómo su ex estaba manteniendo a su hija recién nacida lejos de él. Escribió que había perdido sus primeras semanas porque me negaba a dejarlo visitar y que el sistema de tribunal de familia estaba roto. En una hora, tenía docenas de mensajes furiosos de extraños llamándome todos los nombres que puedas imaginar. Hombres que nunca había conocido estaban enviando amenazas sobre lo que les pasa a las mujeres que roban niños de sus padres. Mi hermana hizo capturas de pantalla de todo, mientras yo bloqueaba cuenta tras cuenta, pero seguían llegando. La publicación de Tom había sido compartida más de 200 veces para la mañana y los mensajes empeoraron. Alguien encontró mi LinkedIn y publicó mi información de trabajo en los comentarios. Otra persona publicó fotos de la casa de mis padres desde Google Street View, diciendo que ahí era donde estaba escondiendo al bebé. Doctora Herrera presentó una orden de restricción de emergencia ese mismo día, adjuntando todas las capturas de pantalla y mensajes. La jueza leyó solo las primeras páginas antes de levantar la vista con disgusto en su rostro. Concedió la orden temporal inmediatamente y dijo que Tom tenía que mantenerse a 500 metros de distancia hasta nuestra audiencia de custodia. También ordenó que removiera todas las publicaciones de redes sociales sobre mí o Luna dentro de 24 horas. Mi hermana pasó toda la semana siguiente creando la cronología más detallada que hubiera visto jamás. Había retrocedido a través del Facebook de Tom hasta cuando anunciamos el embarazo después de 3 años intentando. Sus primeras publicaciones eran todas sobre ser un futuro papá y lo emocionado que estaba. Luego mostró mes a mes cómo cambiaron sus publicaciones. En mi segundo trimestre, nunca mencionó el embarazo para nada. Durante mi tercer trimestre, cuando estaba enorme e incómoda, estaba publicando fotos de bares y campos de golf. Encontró publicaciones donde amigos preguntaban sobre el bebé y él los ignoraba o daba respuestas vagas. El contraste era impactante cuando se presentó cronológicamente. Lo imprimió todo en color y lo organizó en una carpeta con pestañas para cada mes. Doctora Herrera dijo que era la mejor evidencia que había visto mostrando la completa desconexión de Tom del embarazo. El abogado de Tom presentó una moción la semana siguiente exigiendo todos mis registros médicos. Alegó que necesitaban verificar mi estado mental y si era apta para cuidar a Luna. La moción decía que podría tener psicosis posparto y ser un peligro para el bebé. Doctora Herrera luchó fuertemente, diciendo que era una expedición de pesca y acoso. La jueza programó una audiencia solo sobre este tema. En la audiencia, el abogado de Tom argumentó que tenían derecho a saber si estaba mentalmente estable. Doctora Herrera contraargumentó que ya había proporcionado la carta de la pediatra, mostrando que Luna estaba prosperando. La jueza dividió la diferencia y dijo que solo podían acceder a mis registros posparto después del nacimiento de Luna, nada de durante el embarazo o antes. Doctora Herrera inmediatamente me programó con una terapeuta esa semana para adelantarnos a lo que Tom estuviera planeando. La terapeuta fue recomendada por doctora Herrera como alguien que había testificado en casos de custodia antes. Pasé 3 sesiones contándole todo desde los tratamientos de fertilidad hasta la crueldad de Tom y la situación actual. Tomó notas detalladas e hizo algunas evaluaciones estándar. Su reporte declaró claramente que estaba lidiando con estrés situacional de la batalla de custodia, pero no mostraba signos de depresión u otros problemas de salud mental. Escribió que mis reacciones eran completamente normales para alguien enfrentando amenazas legales y acoso. Documentó que me estaba vinculando bien con Luna y satisfaciendo todas sus necesidades. 2 días después, mi teléfono sonó de un número que no reconocí. El hermano de Tom estaba del otro lado sonando molesto. Dijo que Tom lo había llamado la noche anterior pidiéndole que firmara una declaración. Tom quería que dijera que había presenciado que me negaba a dejar que Tom viera a Luna en el hospital. Su hermano dijo que Tom se ofreció a pagarle 5,000 euros para mentir. Se negó y le dijo a Tom que era asqueroso incluso pedirlo. El hermano de Tom dijo que testificaría por mí en su lugar sobre cómo Tom realmente actuó durante el embarazo. Dijo que Tom se había quejado constantemente sobre lo asqueroso que era el embarazo y cómo me había vuelto gorda y aburrida. Doctora Herrera lo añadió a nuestra lista de testigos inmediatamente. Ese fin de semana, doctora Herrera llamó con noticias del investigador privado que había contratado. Tom había estado viviendo con una mujer de su oficina desde el día que Luna nació. El investigador tenía fotos de Tom cargando cajas a su apartamento y su coche en su entrada cada noche. Habían sido vistos juntos en restaurantes y ella llevaba un collar que Tom le había comprado con nuestra tarjeta de crédito. El investigador siguió cavando y encontró algo peor. Descubrió que Tom le había estado contando a esta mujer durante meses que estaba planeando divorciarse de mí. El investigador encontró sus mensajes de texto a través de un amigo mutuo que estaba disgustado por el comportamiento de Tom. Los mensajes se remontaban a cuando estaba en reposo. Tom se quejaba de estar atrapado con una esposa embarazada y de lo ansioso que estaba por ser libre. Había fotos de ellos en un restaurante la noche que estuve en el hospital con trabajo de parto prematuro. Otra foto los mostraba besándose en su coche mientras yo estaba en casa en reposo absoluto. La mujer había publicado en Instagram sobre su nuevo hombre con fotos de Tom mientras yo tenía 8 meses de embarazo. Doctora Herrera dijo que esta evidencia destruiría cualquier reclamo de Tom de ser un padre devoto.
A la mañana siguiente, la abuela de Tom llamó directamente a la oficina de doctora Herrera. Había conseguido el número de mi mamá y quería ayudar. Se ofreció a escribir una declaración jurada sobre la cena familiar donde sacó a Tom de su testamento. Describió cómo Tom no mostró remordimiento cuando fue confrontado por la familia. Dijo que realmente me culpó por hacerlo quedar mal al no hablar del embarazo. Escribió que Tom dijo que estaba siendo dramática y vengativa. Su abuela incluyó detalles sobre cómo Tom se había reído cuando su tía sugirió que se disculpara. Dijo que nunca había estado más decepcionada de su nieto. 3 semanas antes de nuestra audiencia de custodia, hubo una conferencia previa al juicio con ambos abogados y la jueza. El abogado de Tom trató de negociar visitas inmediatas no supervisadas, diciendo que Tom merecía vincularse con su hija. Doctora Herrera lo cerró rápido, presentando evidencia de la violación de la orden de restricción cuando Tom no removió todas las publicaciones de redes sociales. Le mostró a la jueza fotos de Tom con su novia y argumentó que era un riesgo de fuga. Dijo que ya había mostrado que mentiría y manipularía para conseguir lo que quería. La jueza acordó mantener solo visitas supervisadas hasta la audiencia completa. 2 días después, la esposa del jefe de Tom llamó a doctora Herrera con más información. Había anotado todo del baby shower, incluyendo cómo la propia madre de Tom no sabía nada. Dijo que la madre de Tom lloró cuando se enteró porque Tom nunca le había dicho del baby shower. La declaración mostró a Tom completamente desconectado del embarazo y su propia familia no sabía ni siquiera cosas básicas. Doctora Herrera la añadió a nuestra pila creciente de evidencia. Esa misma tarde, mi banco llamó sobre actividad inusual en nuestra cuenta conjunta. Entré y vi que Tom había vaciado todo el día después del nacimiento de Luna. 23.000 euros desaparecidos mientras aún estaba en el hospital recuperándome. El banco me mostró el comprobante de retiro con la firma de Tom y el cajero recordaba que dijo que lo necesitaba para una emergencia familiar. Doctora Herrera presentó cargos de abuso financiero inmediatamente y consiguió un congelamiento de las cuentas personales de Tom. Dijo que esto mostraba sus verdaderas prioridades y la jueza vería a través de cualquier acto de padre devoto. La mañana siguiente empezó con golpes en la puerta de la casa de mis padres. Una mujer que nunca había visto estaba gritando que estaba manteniendo a Tom lejos de su bebé. Mi papá miró por la mirilla y le dijo que se fuera, pero siguió gritando sobre los derechos de los padres y cómo era una madre terrible. Dijo que Tom amaba a su hija y estaba siendo vengativa. Mi papá llamó a la policía mientras mi mamá llevó a Luna arriba. La policía llegó rápido y la mujer trató de explicar que solo estaba preocupada por Tom. Los oficiales pidieron su nombre y lo verificaron en su sistema. Resultó que ya tenía una orden de restricción del caso de custodia que decía que no podía acercarse a mí o mi familia. La arrestaron ahí mismo en el porche, mientras los vecinos miraban desde sus ventanas. Siguió gritando el nombre de Tom mientras la metían en el coche patrulla. Más tarde, descubrimos que esta era la mujer con la que Tom había estado viviendo desde que Luna nació. El arresto salió en las noticias de las 6 esa noche. El reportero estaba parado afuera de la casa de mis padres, hablando de una disputa de custodia que llevó a un arresto. No usaron nombres, pero todos en la ciudad sabían que era sobre Tom. Sus compañeros de trabajo lo vieron y empezaron a juntar las piezas sobre todas sus mentiras. Al día siguiente, su lugar de trabajo lo llamó y lo puso en licencia mientras investigaban. El abogado de Tom apareció en el tribunal tratando de retirarse del caso. Le dijo a la jueza que no podía representar a alguien que seguía mintiéndole. La jueza miró el calendario y dijo que estaban demasiado cerca del juicio para un cambio de abogado. Le dijo que estaba atrapado y tenía que ver hasta el final. El abogado de Tom se veía enfermo mientras se volvía a sentar. Doctora Herrera amó esto porque significaba que el propio abogado de Tom ya no le creía. Programamos deposiciones para la semana siguiente, y doctora Herrera empezó con la secretaria de Tom. Llegó pareciendo nerviosa, pero respondió todo honestamente. Dijo que Tom nunca mencionó el embarazo en el trabajo, y cuando le dijo que estaba en trabajo de parto, se veía confundido. Pensó que habíamos estado separados por meses, porque Tom nunca hablaba de un bebé llegando. Recordaba que salía del trabajo temprano a veces, pero siempre era para golf, nunca para citas médicas. Doctora Herrera la hizo firmar una declaración jurada sobre todo. El club de campo envió sus registros sin que siquiera pidiéramos una citación. Mostraron a Tom en cada juego de golf durante todo mi embarazo. Ni una ausencia por ninguna cita prenatal. Los registros tenían su firma en tarjetas de puntuación y cuentas de bar por 9 meses seguidos. Doctora Herrera los comparó con mis registros médicos mostrando 32 citas a las que Tom nunca asistió. El patrón era claro y la jueza lo vería. Mi mamá vino al tribunal para una audiencia previa al juicio sobre evidencia. Testificó sobre nuestros 3 años tratando de tener un bebé y lo feliz que parecía Tom al principio. Describió cómo cambió completamente una vez que empecé a mostrar. Dijo que fue de emocionado a disgustado casi de la noche a la mañana. La jueza tomó notas mientras mi mamá habló sobre Tom evitándome y negándose a tocar mi barriga. Mencionó cómo no quería ni mirar fotos de ultrasonido. Tom se sentó ahí negando con la cabeza, pero la jueza vio todo. Tom intentó su gran movimiento en la siguiente audiencia, sacando la grabación del hospital. Su abogado reprodujo la parte donde dije que lo mantuve alejado del nacimiento a propósito. Tom se veía presumido hasta que doctora Herrera se levantó con su laptop. Reprodujo la grabación completa, incluyendo a Tom amenazándome y hablando de custodia antes incluso de preguntar por Luna. La cara de la jueza se endureció con cada palabra. Escuchó su tono calculado y cómo se preocupaba más por la ventaja legal que por
por su hija recién nacida. Cuando terminó, miró a Tom con disgusto obvio. Doctora Herrera presentó nuestro paquete de evidencia final, mostrando que Tom nunca compró nada para el bebé, ni cuna, ni ropa, ni pañales, nada. Sus estados de cuenta de tarjeta de crédito mostraban restaurantes y golf, pero ni una tienda de bebés. Teníamos recibos de todo lo que compré sola, mientras Tom gastaba dinero en su novia. El investigador encontró que le había comprado joyas la semana que entré en trabajo de parto prematuro. La había llevado a cenas caras mientras yo estaba en reposo. Cada compra mostraba sus prioridades, y ninguna de ellas involucraba prepararse para Luna. La madre de Tom subió al estrado 2 semanas después, y vi sus manos temblar mientras sostenía la Biblia. Le dijo a la jueza que Tom me llamó hormonal y dramática. Cuando preguntó sobre el embarazo después de esa cena dominical, dijo que la convenció de que estaba exagerando y le creyó hasta que se enteró del baby shower por mi mamá, en lugar de su propio hijo. Se desplomó llorando cuando describió cómo nunca mencionó comprar nada para el bebé o preparar un cuarto. La jueza tomó notas mientras Tom se sentaba ahí poniéndose rojo, y su abogado siguió tratando de objetar, pero no había nada que objetar, ya que solo estaba diciendo la verdad sobre lo que pasó. Después de su testimonio, Tom ni siquiera miró a su madre, y ella salió del tribunal sollozando mientras su abogado pidió un receso. El tutor ad litem pasó 3 días observándome con Luna en casa de mis padres y entrevistó a todos desde mis vecinos hasta la pediatra. Me vio cambiar pañales y alimentar a Luna y mecerla cuando lloraba a las 2 de la madrugada. Habló con mis padres sobre cómo me habían apoyado y revisó todos los recibos mostrando que había comprado todo para el bebé yo sola. Su reporte regresó diciendo que debería mantener custodia primaria y mencionó específicamente el despego preocupante de Tom de todo el periodo prenatal. Escribió que Luna estaba prosperando bajo mi cuidado y que había creado un ambiente estable a pesar del estrés de la situación. La novia de Tom aparentemente no le gustó ser acusada de violar la orden de restricción porque empezó a llamar a testigos en nuestra lista tratando de convencerlos de no testificar. Dejó mensajes de voz para 3 enfermeras diferentes del hospital y contactó a mi hermana en redes sociales con amenazas sobre lo que pasaría si aparecía en el tribunal. El fiscal añadió cargos de intimidación de testigos y fue arrestada en su trabajo, lo que salió en las noticias locales. Tom tuvo que ver a su novia ser sacada de su edificio de oficina esposada mientras las cámaras de noticias filmaban todo. Durante la deposición de Tom, se sentó ahí sudando mientras doctora Herrera le hizo pregunta tras pregunta sobre el embarazo. Admitió que encontraba el embarazo asqueroso, pero siguió diciendo que lo estábamos sacando de contexto, y no lo dijo así. Doctora Herrera sacó cada pieza de evidencia, mostrándolo evitándome por 9 meses, y le pidió que explicara cada una. No pudo explicar por qué nunca fue a una sola cita, o por qué estaba en el campo de golf en su lugar. Siguió contradiciéndose, diciendo primero que nunca le dije de las citas, luego admitiendo que lo invité, pero pensó que el golf era más importante para networking. La asistente de doctora Herrera encontró algo increíble al revisar la evidencia que el abogado de Tom tenía que proporcionar. El historial del navegador de Tom mostraba que había estado buscando abogados de custodia y leyendo sobre tácticas de alienación parental 3 semanas antes de que entrara en trabajo de parto. Había marcado artículos sobre cómo obtener custodia completa y descargado formularios para órdenes de custodia de emergencia mientras aún estaba embarazada. Había estado planeando quitarme a Luna antes de que naciera, y las marcas de tiempo probaban que todo pasó justo después de decirme que dejara de hablar del embarazo. La jueza ordenó evaluaciones psicológicas para ambos, lo que significaba pasar 4 horas con un psicólogo designado por el tribunal, respondiendo preguntas y haciendo pruebas. La mía regresó completamente normal, con el doctor notando que estaba lidiando con estrés apropiado dada la situación, pero no mostrando signos de enfermedad mental o inestabilidad. La evaluación de Tom fue diferente porque mostró tendencias narcisistas y una incapacidad de aceptar responsabilidad por sus acciones. El psicólogo escribió que Tom consistentemente culpaba a otros por las consecuencias de su propio comportamiento y no mostraba remordimiento genuino. El reporte dijo que Tom veía la batalla de custodia como una competencia que ganar en lugar de enfocarse en lo que era mejor para Luna. El lugar de trabajo de Tom terminó su investigación después de entrevistar a todos los que trabajaban con él y revisar las grabaciones de seguridad de su novia siendo arrestada en su estacionamiento. Lo despidieron por crear un ambiente de trabajo hostil y mentir sobre su situación familiar para ganar simpatía de compañeros de trabajo. Había estado diciéndole a la gente que no le permitía ver a su hija cuando realmente había sido él quien nos abandonó durante el embarazo. La carta de despido mencionó daño a la reputación de la empresa y su falta de juicio. Sin trabajo, Tom no podía pagar la siguiente cuota de honorarios de abogado, y el abogado presentó una moción para retirarse del caso. La jueza no le permitió renunciar tan cerca de la audiencia final, pero dijo que Tom tenía que pagar por adelantado para que el abogado continuara. Tom pasó 2 semanas tratando de conseguir préstamos y pidiendo dinero a miembros de la familia, pero todos sabían por qué lo necesitaba, y nadie lo ayudaría. Su propio hermano le dijo que se merecía lo que estaba pasando después de cómo me trató. La abuela de Tom llamó a la oficina de doctora Herrera y dijo que quería pagar mis honorarios legales porque había estado horrorizada por el comportamiento de Tom. Vino a la oficina con un cheque de caja por la cantidad completa y me dijo que quería asegurarse de que Luna estuviera protegida del egoísmo de Tom. Dijo que ya había sacado a Tom de su testamento y quería dejarle todo a Luna en su lugar, pero quería asegurarse de que Tom
no pudiera poner sus manos en eso. Tom se enteró cuando su abuela le dijo en la cena dominical que estaba pagando a mi abogado, y tiró su plato contra la pared. La audiencia final de custodia duró 3 días, y Tom subió al estrado el segundo día tratando de pintarse como víctima de una esposa vengativa. Dijo que deliberadamente lo mantuve alejado de vincularse con su hija y que puse a todos en su contra, incluyendo su propia familia. Doctora Herrera empezó su contrainterrogatorio pidiéndole que explicara por qué llamó al embarazo asqueroso, y Tom perdió los estribos en 5 minutos. Empezó a gritar que todos estaban tergiversando sus palabras, y la jueza tuvo que advertirle 2 veces sobre su comportamiento. Doctora Herrera presentó calmadamente cada pieza de evidencia y le pidió a Tom que la explicara, pero solo se enojó más y contradijo cosas que había dicho antes en su testimonio. Doctora Herrera siguió presionándolo con preguntas sobre por qué nunca compró artículos de bebé o fue a ninguna cita, y la cara de Tom se puso roja mientras agarraba el estrado de testigos. La jueza tuvo que golpear su martillo cuando Tom empezó a gritar que yo estaba tergiversando todo para hacerlo quedar mal. Doctora Herrera se mantuvo calmada y sacó más evidencia, incluyendo mensajes donde Tom les decía a sus amigos que estaba contento de que me quedara en casa de mis padres porque podía jugar toda la noche. Cuando finalmente fue mi turno de testificar, caminé al estrado de testigos sosteniendo a Luna, que estaba durmiendo en mis brazos. Le conté al tribunal sobre la mañana que Tom llamó a mi embarazo asqueroso y cómo esas palabras se sintieron como un cuchillo en mi pecho después de 3 años tratando de tener este bebé. Todo el tribunal se quedó en silencio mientras describí quedarme en casa de mis padres y seguir sus instrucciones exactas de nunca mencionar el embarazo. Expliqué lo asustada que estaba cuando apareció con esa grabación y lo calculada que se veía su sonrisa cuando amenazó con quitarme a Luna. Varias personas en la galería jadearon cuando describí que golpeó la pared y exigió que le contara sobre el embarazo, después de específicamente ordenarme no hablar de eso. Doctora Herrera me pidió que describiera cómo me sentí durante esos meses, y dije que me sentí completamente sola y aterrorizada de que el hombre con el que me casé se había convertido en alguien que no reconocía. La jueza tomó notas todo el tiempo, y su rostro se endureció con cada detalle que compartí. El abogado de Tom trató de hacerme parecer vengativa durante el contrainterrogatorio, pero solo repetí calmadamente los hechos y señalé a todos los testigos que vieron todo pasar. Después de 3 días de testimonio, la jueza dijo que necesitaba tiempo para revisar todo y daría su veredicto a la mañana siguiente. Esa noche no pude dormir y solo sostuve a Luna cerca mientras mis padres me aseguraron que todo estaría bien. A la mañana siguiente, el tribunal estaba lleno, y Tom se sentó ahí viéndose confiado como si pensara que había ganado. La jueza empezó diciendo que había revisado toda la evidencia y testimonio cuidadosamente. Dijo que el comportamiento de Tom durante el embarazo mostró un patrón de abuso emocional y negligencia que la preocupaba profundamente. Me otorgó custodia legal y física completa, con Tom recibiendo solo visitas supervisadas después de completar clases de crianza y terapia de manejo de ira. Tom saltó y empezó a gritar que había arruinado su vida y robado a su hija. La jueza golpeó su martillo y le advirtió que se sentara, pero siguió gritando que todo era una conspiración en su contra. 2 alguaciles agarraron los brazos de Tom mientras la jueza lo declaró en desacato y ordenó que fuera removido del tribunal. Luna se mantuvo pacífica en mis brazos todo el tiempo, como si supiera que estaba segura conmigo. Tom aún estaba gritando sobre lo injusto que era todo mientras lo arrastraban esposado. 2 semanas pasaron y doctora Herrera llamó para decirme que Tom aún no se había inscrito en ninguna de las clases requeridas o sesiones de terapia. Documentó todo y lo presentó al tribunal en caso de que Tom tratara de cambiar el acuerdo de custodia más tarde. Su novia apareció en casa de mis padres con una carta diciendo que lo sentía por todo y no tenía idea de lo que realmente había pasado. Dijo que Tom le había dicho que estaba loca y lo mantenía alejado del bebé, pero después del juicio se dio cuenta de que había estado mintiendo todo el tiempo. Se veía genuinamente molesta y dijo que se sentía terrible por creerle y por aparecer en casa ese día. Le dije que no era su culpa, ya que Tom era bueno manipulando gente, y se fue viéndose aliviada de que no la odiara. La madre de Tom llamó esa semana diciendo que se había mudado de vuelta con ellos porque no podía pagar su apartamento sin trabajo. Estaba furiosa con él y dijo que no podía creer que había criado a alguien que trataría a su esposa embarazada de esa manera. Preguntó si aún podía ver a Luna y dije, por supuesto, porque nada de esto fue su culpa. Empezó a visitar cada semana y siempre traía pequeños regalos para Luna, sin nunca una vez tratar de defender el comportamiento de Tom. 3 meses pasaron antes de que Tom finalmente se inscribiera en la terapia requerida y clases de crianza. Su terapeuta contactó a la mía para discutir cómo manejar visitas futuras y asegurar que la seguridad de Luna viniera primero. Programaron la primera visita supervisada en un centro familiar donde trabajadores sociales entrenados observarían todo. Tom llegó 20 minutos tarde y pasó la mayor parte de la hora quejándose sobre lo injusta que era la supervisión en lugar de jugar con Luna. La trabajadora social escribió en su reporte que Tom parecía más interesado en sus quejas que en vincularse con su hija. Luna lloró la mayor parte de la visita y me buscaba cada vez que Tom trataba de cargarla. Las siguientes visitas fueron igual con Tom, discutiendo sobre las reglas y apenas interactuando con Luna. Después de la 4ª visita fallida, la supervisora recomendó extender el periodo de supervisión indefinidamente. Escribió que Tom no mostró progreso en enfocarse en las necesidades de Luna sobre su propia ira sobre la situación. El tribunal estuvo de acuerdo y el abogado
abogado de Tom le dijo que necesitaba realmente intentar durante las visitas si alguna vez quería tiempo no supervisado. Tom simplemente salió furioso del tribunal y escuché después que golpeó la ventana de su coche en el estacionamiento. Por ese tiempo, empecé a ir a un grupo de apoyo para padres solteros en el centro comunitario. Ahí fue donde conocí a Diego Martínez, quien estaba criando a su hijo solo después de que su esposa murió de cáncer. Diego era paciente y amable y nunca presionó por más que amistad al principio. Luna lo amó inmediatamente y se reía cada vez que hacía caras tontas durante las reuniones. Empezamos a tomar café después de las sesiones de grupo y escuchaba sin juzgar mientras le contaba todo sobre Tom y la batalla de custodia. Dijo que entendía lo difícil que era proteger a tu hijo mientras lidiabas con una situación difícil. Después de algunos meses, empezamos oficialmente a salir y Diego fue increíble sobre ir lento y respetar mis límites. Nunca se quejó cuando tuve que cancelar planes por Luna o cuando el drama de Tom interfirió con nuestro tiempo juntos. Tom se enteró de Diego cuando nos vio en el supermercado juntos con Luna en el carrito de compras. Tomó fotos de Diego ayudándome a cargar las compras mientras Luna se reía con él y presentó una moción de emergencia al día siguiente, alegando que estaba exponiendo a Luna a extraños peligrosos. Doctora Herrera me llamó riéndose porque el abogado de Tom había tratado de detenerlo de presentarla, pero Tom insistió. En la audiencia 2 semanas después, la jueza miró la evidencia de Tom, que literalmente eran solo fotos de nosotros comprando, y preguntó si hablaba en serio. Tom empezó a delirar sobre cómo lo estaba reemplazando como padre de Luna, y la jueza lo interrumpió para recordarle que las visitas supervisadas existían por su propio comportamiento. Negó la moción y le dijo a Tom que si presentaba otra demanda frívola, consideraría sanciones. Tom salió furioso y su abogado se disculpó con doctora Herrera en el pasillo. 6 meses después del nacimiento de Luna, la abuela de Tom tuvo un derrame masivo y murió en días. En el funeral, Tom se sentó en la primera fila esperando ser mencionado en la lectura del testamento después, pero el abogado lo saltó completamente. Todo fue a un fideicomiso para Luna que yo manejaría hasta que cumpliera 25 años, y el testamento específicamente declaró que Tom fue excluido debido a su trato de su esposa embarazada. Tom se levantó y empezó a gritar que había envenenado a su abuela en su contra, pero su propia madre le dijo que se sentara y se callara. El fideicomiso incluía la casa de la abuela, su cartera de inversiones valuada en casi 2 millones, y una carta a Luna explicando por qué su padre no fue incluido. Tom pasó meses tratando de impugnar el testamento, pero cada abogado le dijo que no tenía caso. Le tomó a Tom otros 8 meses finalmente completar todas sus sesiones de terapia y clases de crianza, porque siguió perdiendo citas o discutiendo con los instructores. Cuando finalmente fue aprobado para visitas no supervisadas cada fin de semana alternado, empaqué la bolsa de pañales de Luna con instrucciones detalladas para todo. El primer sábado, la recogió a las 9 de la mañana, y al mediodía me estaba llamando en pánico porque Luna tenía un pañal sucio y no sabía cómo cambiarlo correctamente. Le dije que lo resolviera y colgué. 20 minutos después, llamó otra vez porque Luna estaba llorando y no tomaba el biberón. Luego llamó porque necesitaba una siesta pero no dormía. A las 4, la trajo de vuelta temprano, alegando que debía estar enferma porque estaba tan irritable. La siguiente visita duró hasta el domingo por la mañana antes de traerla de vuelta porque no podía manejar el horario de alimentación nocturna. Después de un año saliendo, Diego me pidió matrimonio en el parque, donde primero llevamos a Luna y su hijo a jugar juntos. Luna ya estaba caminando para entonces, y Diego le había enseñado a cargarme la cajita del anillo. Se tambaleó vestida de rosa y me entregó la caja diciendo, «Mami bonita», lo que hizo que todos en el parque empezaran a aplaudir. Planeamos una ceremonia pequeña en el patio trasero de mis padres, con solo familia y amigos cercanos. Tom no fue invitado, pero su madre preguntó si podía venir, y dije que sí, porque había sido nada más que de apoyo. Se sentó en la segunda fila, llorando lágrimas felices, mientras Luna caminaba por el pasillo tirando pétalos de flores por todas partes excepto donde se suponía. El hijo de Diego caminó junto a ella como portador de anillos, tratando de ayudarla a mantenerse en camino. Tom se enteró de la boda por redes sociales y envió mensajes desagradables, pero simplemente los enviamos a doctora Herrera para nuestros registros. Como 6 meses después de la boda, Tom conoció a una higienista dental llamada Ashley en su nuevo trabajo y empezó a salir seriamente con ella. Después de 3 meses, presentó una petición para custodia aumentada, alegando que estaba en una relación estable y podía proporcionar un mejor ambiente para Luna. Doctora Herrera respondió con nuestras cajas de documentación, incluyendo todas sus visitas perdidas, regresos tempranos y llamadas de pánico sobre tareas básicas de crianza. La jueza negó su petición, y Ashley aparentemente se enteró de la historia real durante la audiencia porque lo dejó esa misma semana. Para el segundo cumpleaños de Luna, Tom finalmente había dejado de pelear todo y aceptado su horario de fines de semana alternos. Pagaba la manutención a tiempo a través de retiro automático y dejó de enviar emails enojados. En la fiesta de Luna, dejó un regalo y se fue sin hacer una escena, lo que fue la primera vez que actuó normal en 2 años. Su madre se quedó para toda la fiesta y ayudó con el corte del pastel, mientras Tom se fue a casa solo.
Había empezado la escuela de enfermería durante la batalla de Custodia, tomando clases nocturnas mientras mi mamá cuidaba a Luna. Fue difícil equilibrar todo, pero quería una carrera estable para apoyar a Luna apropiadamente. Diego me ayudó a estudiar y cuidó a ambos niños cuando tuve exámenes. Después de 3 años, me gradué con honores y conseguí un trabajo en el pabellón pediátrico de nuestro hospital local. Luna se sentó en la audiencia en la graduación, usando una pequeña toga que alguien había hecho para ella y gritando, «¡Mami lo logró!», lo que hizo sonreír a todos a nuestro alrededor. La madre de Tom también estaba ahí, tomando fotos y diciéndole a todos lo orgullosa que estaba de mí. 2 meses después de la graduación, Tom llamó pidiendo reunirnos sobre algo importante. Y cuando nos encontramos en una cafetería con nuestros abogados, se veía cansado y derrotado. Dijo que quería terminar sus derechos parentales si yo renunciaba a la manutención atrasada que debía de cuando perdió pagos durante su desempleo. Diego ya había dicho que quería adoptar a Luna oficialmente, y Tom sabía que pasaría eventualmente. De cualquier manera, firmamos los papeles ese día, y Tom salió de la vida de Luna para siempre. La adopción de Diego se completó 6 meses después, y Luna empezó a llamarlo papá, lo que ya había estado haciendo no oficialmente. De cualquier manera, gracias por quedarse y preguntarse a través de todo esto conmigo. Realmente ha sido un viaje que vale la pena compartir juntos. Los veré en el próximo. Denle me gusta al video, ayuda más de lo que piensan.